Bueno, entonces, como ya conversábamos la sesión pasada, eh, terminamos de ver las, las tres metodologías que vamos a estudiar de evaluación de proyectos con deuda, evaluación financiera, por supuesto, de proyectos con deuda, y las recordamos rápidamente. Vimos el APB, que es el valor presente ajustado, vimos el WAC, que es el promedio ponderado del costo del capital, y vimos el FTE, que es el flujo al equity, flujo al patrimonio, o flujo al capital, o flujo a los socios, como lo quieran llamar. Y entonces, las recordamos rápidamente. La, perdón, voy a marcar aquí, las recordamos rápidamente. La PB, este que está aquí, eh, está viendo el proyecto como completo, no está parado en los pies de los socios, por ejemplo, sino está parado en los pies de todo el proyecto. Entonces la inversión de la que se habla es la inversión completa en el proyecto. Y como estamos hablando de un valor presente neto, esa es la inversión que hay que restarle al valor presente al valor presente de los flujos de caja futuros para que tenga el valor presente neto. Entonces, toda la inversión, ¿no? Que a diferencia del flow to equity, como ustedes recordarán, en el flow to equity nada más se refiere a los inversionistas. Entonces, a los accionistas, ¿no? A los accionistas nada más. Entonces, eh, un segundito. Entonces, a diferencia de la PB, en el flow to equity estoy para los pies de los accionistas. Entonces, claro, cuando voy a hacer el valor presente neto, nada más resto la inversión de los accionistas, lo que están poniendo ellos, porque quiero ver el flujo de caja de los accionistas. Entonces, en el WAC también estoy parado en los pies de todo el proyecto y por eso la inversión es toda. Ahora, ¿en qué se distingue el APB? Que en el APB, lo primero que voy a hacer es, este, lo primero que voy a hacer es valorar el proyecto sin ninguno de los efectos colaterales. Entonces, ¿cuáles efectos colaterales? Los efectos colaterales que tiene la deuda o los efectos colaterales que tiene, por ejemplo, la depreciación. Es decir, cuando yo tengo deuda y tengo depreciación, tengo unos escudos fiscales, tengo unos ahorros de impuestos gracias a ellos, a esos gastos, entonces eso se lo puedo agregar yo como valor al proyecto. Entonces la PB separa esas cosas. La PB primero valora el proyecto sin ninguno de esos efectos colaterales y luego le va agregando esos efectos colaterales. Entonces, ¿qué flujo de caja se usa en el APB? Como voy a valorar primero el proyecto sin los efectos colaterales, es como si el proyecto estuviera financiado completamente por los accionistas. Y entonces el flujo de caja que se evalúa es el flujo de caja no apalancado. Es decir, yo lo primero que proyecto es el flujo de caja que el proyecto da. Es lo primero, digamos, la primera proyección que yo hago es el flujo de caja que ese proyecto que estoy evaluando da sin apalancamiento. Por eso está ahí sin NA, ¿no? O NA, mejor dicho, no apalancado. Y claro, como estoy asumiendo que los accionistas, todos ellos son los que financian, entonces la tasa que se usa para descontar es el RO. Por eso es que es el RO la tasa que se usa allí para el descuento. Eh, Luego, lo que hago es que el método separa, valora el proyecto sin los efectos y después le agrega los efectos de financiamiento, se los agrega. Y ahí tienes entonces el valor presente neto del proyecto. Cuando comparas ahora con el WAC, en el WAC se proyecta también los mismos flujos de caja, fíjense que son sin apalancamiento, pero ahora lo que hace es que descuentas a la tasa del WAC. Y la tasa del WAC, como ustedes recordarán, toma en cuenta tanto el RS, que es el rendimiento mínimo que exigen los accionistas a un proyecto con deuda, y toma en cuenta también el rendimiento de la deuda.
porque es un promedio ponderado de los que ponen el capital. Entonces, el flujo de caja se descuenta el WACC y allí no se trata de agregar efectos colaterales porque ya están incluidos de alguna manera en la tasa de descuento, porque ya está ahí metida la deuda, etcétera, ¿no? Luego, con el flow to equity, yo estoy parado en los pies de los accionistas y por eso que el flujo de caja sí ahora es apalancado. Es un flujo de caja que tiene todo, digamos, considerado, porque es el flujo de caja ya residual que les queda a los accionistas después de descontar todos los gastos, hacer los ajustes para llegar al flujo de caja y tal. Y como estoy parado en los pies de los accionistas, el rendimiento que uso para descontar la tasa es el RS, que, como ya hemos dicho, es el rendimiento mínimo que piden los accionistas, perdón, para un proyecto endeudado. Perdón. Y, por supuesto, tampoco se agregan efectos colaterales porque ya estoy justamente hablando del proyecto con apalancamiento. Muy bien. Ese en cuanto, digamos, las metodologías, recordar brevemente en qué se distingue la metodología una de otra, ¿no? Y luego, ya decíamos que no es que hay mejores o peores, sino que las tres están evaluando el proyecto, le quieren poner valor al proyecto, ver si vale la pena o no financieramente hablando. Lo que pasa es que son tres enfoques, digamos, complementarios, distintos, como lo quieran ver. Y uno más conveniente que otro, según los datos que tengo, según lo que estoy esperando de la deuda, tal. Entonces la recomendación es usar el APB cuando yo conozco el nivel de deuda y ese nivel de deuda es constante durante todo el proyecto. Y como el ejemplo que vimos, porque tenía 600 de deuda por los 4 años. Y se pagaba esa deuda completa al final. Ahora, si yo preveo que la deuda se va a ir pagando, entonces ya la deuda no es constante. O si va a ir subiendo, no es constante. Entonces, este OPB será complicado este, usarlo. Luego, no es imposible, pero se hace como más engorroso. Luego, también nos aconsejan usar el WACC o el Flow to Equity cuando más bien lo que es constante es la razón deuda capital. Cuando, por ejemplo, la razón deuda a capital es la que es constante, el ratio de deuda. ¿Ok? Entonces se usa más bien el WACC y el Flow to Equity. Y bueno, si la empresa es altamente apalancada, bueno, se aconseja usar el Flow to Equity y el WACC es el más común, es el más empleado. Son así como los comentarios del tema. Ok. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? ¿Siguen allí? Sí, profe. Ok, perfecto, gracias. Sí lo escucho un poco entrecortado, pero esa debe ser mi conexión. Ok, ok. No, no, a lo mejor es la mía. Bueno, entonces, sigamos. Esta siguiente lámina es como para, de alguna forma, hacer comentarios sobre la tasa de descuento, ¿no? Que bueno, ya lo hemos hecho en una que otra clase cuando hemos hablado de KPM y esos temas, hemos hablado de tasa de descuento. Denme un segundo. Ok.
Entonces, un proyecto, aquí comentamos que un proyecto de mejora de escala es uno donde el proyecto es similar a los de la empresa existente. Un proyecto de mejora de escala, lo que se refiere es que la empresa está ampliándose. Es decir, sigue produciendo lo mismo, está en el mismo sector, pero se está ampliando. Entonces, el proyecto, este, la discusión ahora es qué tasa de descuento uso para el proyecto. Entonces, la discusión sería, bueno, si el proyecto es similar a lo que ya tiene la empresa, si el proyecto es similar, lo que está ocurriendo es que amplía la escala. Bueno, la tasa de descuento que yo pudiera usar es pudiera ser la misma. Eso puede ser un comentario. Bueno, como un proyecto similar, el mismo riesgo, entonces la tasa de descuento es la misma. Pero bueno, digamos, en la práctica, los ejecutivos harían el supuesto de que el riesgo de negocio del proyecto de no mejora de escala sería aproximadamente igual al riesgo de la empresa que ya está en el negocio. Perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la realidad no hay algo predeterminado para esto, ni una fórmula exacta, sino que, por ejemplo, uno pudiera en la práctica, como el proyecto es nuevo, más bien exigirle una tasa de descuento un poco más alta, aunque sea hecho por la misma empresa, aunque sea, digamos, en el mismo sector, aunque sea un proyecto similar y tal, uno tiende a castigarlo un poco más digamos, exigirle más al proyecto, porque se asume que es nuevo. Entonces, por eso el último comentario que se hace acá abajo, donde dice, bueno, algunos ejecutivos pueden seleccionar una tasa de descuento ligeramente superior, en el supuesto de que el nuevo proyecto es algo más arriesgado, ya que es un nuevo operador. Eh, entonces, digamos que la decisión de la tasa de descuento, por supuesto, es subjetiva, pero tiene que tener sentido y criterio. El número nunca es exacto, pero tiene que tener sentido y criterio. Entonces, bueno, digamos que ponerle la misma tasa de descuento que tiene la empresa, bueno, sería la discusión aquella que tuvimos en un momento de, bueno, mira, pero si la empresa tiene distintos proyectos en distintos sectores, la tasa de descuento no es la misma, entonces ¿cómo se va a poner la misma tasa de descuento de la empresa y tal? Y eso tiene sentido. Uno debe usar la tasa de descuento, digamos, que asuma el riesgo del proyecto que estás evaluando, que considere el riesgo del proyecto que estás evaluando. No necesariamente esa tasa va a coincidir con la empresa, porque a lo mejor la empresa está en distintos sectores, ni va a coincidir necesariamente con otros proyectos de la empresa. Ahí lo sano es darle al proyecto, según su riesgo, la tasa de descuento que le corresponda. Ahora, si el proyecto es nuevo, que ese es como el comentario con el que se cierra esta lámina, si el proyecto es nuevo, entonces la discusión puede ser, bueno, pongamos una tasa de descuento un poco más alta para hacerlo un poco más exigente al proyecto. Muy bien. Vamos a hacer aquí un ejemplito de APB. Vamos a hacer un ejemplito de APB en lo que nos queda de la clase para seguir practicando. Bueno, el comentario anterior era para hablar un poquito de la tasa de descuento. Y uno, por supuesto, subjetivamente le puede meter un poquito más de valor a esa tasa de descuento, un poquito más alta para exigir más al proyecto. Comencemos por lo menos este ejercicio en lo que nos quede de tiempo. Vamos a practicar el valor presente ajustado. Una empresa, Pants Worldwide Inc., está considerando la sustitución de una pieza de equipo de 5 millones. Entonces, aquí me están dando como dato la inversión inicial. Voy a, digamos, invertir en una nueva pieza de equipo y la inversión inicial son 5 millones.
La inversión inicial son 5 millones. Entonces aquí tenemos ya la inversión inicial. Luego me comentan que esa inversión inicial se amortizará linealmente con valor cero de rescate por 5 años. Fíjense que aquí, por primera vez en los ejemplos, ya me están dando datos para la depreciación. Me están diciendo que la depreciación del equipo se va a trabajar linealmente con valor cero de rescate por 5 años. Es decir, que estos 5 millones, pues ustedes recordarán de sus clases de contabilidad y lo que hemos discutido en clases sobre depreciación, esos 5 millones lo que se está diciendo es que se van a depreciar completamente en 5 años, en línea recta. Entonces, la, la inversión de 5 millones se va a repartir anualmente en 5 años. ¿Y qué significa que sea en línea recta? Que es constante el valor que se deprecia cada año. Entonces, si tenemos 5 millones y se va a depreciar en 5 años en línea recta, son 1 millón por año, ¿no? Entonces, esto sería, digamos, dividir ese gasto de depreciación, sería dividir esos 5 millones, aquí lo coloco rápidamente, entre 5 años, eso me da 1 millón por año. Sería eso para recordar, digamos, cómo se calcula ese gasto de depreciación. Porque Sin embargo, me tiene dice, valor de rescate, profe, se multiplica luego, ¿no? O sea, después de la división se multiplica, ¿no? Por el valor de rescate. no, 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 no. Esa formulita es así. Es lo que es el monto a depreciar repartido en 5 años en partes iguales, pues. Entonces, claro, No, claro, claro. lo que yo voy a depreciar es el valor de adquisición, le quito el valor de salvamento o rescate y eso lo divido entre el número de años. Ah, es menos, ok, ok. Claro, porque es menos, porque lo que yo quiero es repartir el valor a depreciar en 5 años. Entonces, si suponte que el valor de salvamento o de rescate fuera 1 millón, si es 1 millón, tú vas a distribuir son 4 millones. ¿Sí me explico? En los 5 años, sí, sí. Claro, porque lo que tú estás repartiendo a los 5 años es en partes iguales el valor a depreciar. Y si no, si estás depreciando de 5 millones hasta 1 millón, estás depreciando 4 millones. Y lo estás distribuyendo en 5 años en partes iguales. Entonces, por eso que el valor de salvamento se resta. En este caso, es cero. En este caso, esto es cero. Y entonces, claro, ahí lo Sí, que, lo que está ocurriendo es que los 5 millones lo voy a distribuir en 5 partes iguales. sí, 1 millón por ¿Ok? año. Listo. Exacto, 1 millón por año. Entonces, eso es para, digamos, tener en cuenta que aquí vamos a tener que considerar la depreciación. Y eso me va a dar un escudo fiscal, como hemos hablado, con un ahorro de impuestos. Otro dato que me dan es que el proyecto generará ahorros antes de impuestos. Ah, bueno, perdón, se me olvidó este dato, que lo tengo aquí mismo. Otro dato que me dan es que el valor de rescate antes de impuestos en el año 5 es 500.000. No confundamos ese valor de rescate con el valor cero que está aquí arriba, que es el de salvamento del equipo. Lo que me está diciendo eso es que, a pesar de que se depreció completamente en 5 años, yo estimo vender ese equipo al final del tiempo y poder recuperar 500.000 antes de impuestos. Es como si yo dijera, bueno, mira, esa máquina se depreció después de 5 años y yo la voy a poder vender así, como sea, pues, viejita y todo lo que tú quieras, usada, la voy a poder vender en $500.000. Entonces, y eso es antes de impuestos. Es decir, que yo después tengo que pagar mis impuestos de esos $500.000, ¿no? Eso es para tomarlo en cuenta en el flujo de caja. Luego me dicen que el proyecto generará unos ahorros, entonces aquí ya me están diciendo el flujo de caja que el proyecto me va a generar en la empresa anualmente. Este proyecto es sustituir una pieza de un equipo, si se fijan, y entonces, claro, lo que me va a generar es un ahorro, que es como si fuera unos ingresos, pues. Entonces, este proyecto me va a generar un ahorro antes de impuestos de 1,5 millones por año.
1,5 millones por año, y me dicen que no cambia el nivel de riesgo de la empresa. Ese que no cambia el nivel de riesgo de la empresa, seguramente un comentario más hacia la tasa de descuento, que no cambia el nivel de riesgo. Y me dicen que anualmente genera, antes de impuestos, 1,5 millones. Entonces, mosca cuando me dicen en los datos antes o después de impuestos, porque si es antes de impuestos, hay que sacar los impuestos a ese flujo de caja. Y el flujo de caja va a ser un poco más pequeño. Luego, otro dato. La empresa puede obtener a 5 años un préstamo. Ahora me están dando el dato de la deuda. Me están diciendo, este es el dato, digamos, de la deuda. Me están diciendo que la empresa puede obtener a 5 años 3 millones de dólares en deuda. Me pueden prestar 3 millones por 5 años y a una tasa de interés del 12,5%. Me están dando también ese dato, muy importante para la deuda. 12,5% de interés eh, y una deuda de 3 millones a 5 años. Es decir, esta deuda se va a comportar tipo un bono. Voy a pagar solamente intereses durante todo el tiempo y al final mato la deuda en un solo pago, amortizo 3 millones de dólares. Un segundo. Ok. Ese es el dato de la deuda. Otro dato que me dan es que si el proyecto se financiara solo con patrimonio, entonces la tasa de descuento, el costo del capital sería 18%. Es decir, aquí me están dando como dato ya el RO, es decir, la tasa que los accionistas exigirían si solamente hubiese financiamiento por parte de los accionistas, el RO. Recuerden que el, recuerden que si el proyecto ya le metes deuda, entonces ya la cosa cambia, la tasa de descuento sería un poco más alta, que es el RS. Pero acuérdense que como estoy valorando con el APB, como quiero usar el APB, en el APB como metodología me pide separar eso. Primero yo voy a valorar el proyecto sin deuda y eso me dará pues un flujo de caja, un valor presente, y para eso tengo que usar una tasa de descuento sin deuda, sin apalancamiento, que es el RO. Que es el RO. Muy bien. El otro dato que me dan es la tasa de impuestos. La tasa de impuestos corporativa es 34%. Eso lo que quiere decir es que a mi flujo de caja los tengo que castigar con mi impuesto del 34% y además me dice que la tasa libre de riesgo es 4%. Ese dato es importante para el valor del escudo fiscal de la depreciación. ¿Por qué? Porque este, la depreciación también me agrega valor, ¿verdad? Me agrega valor al negocio. Eh, y ese valor presente del escudo fiscal, perdón, de la depreciación, de ese flujo de caja que la depreciación me genera, lo tengo que descontar en una tasa. Y esa tasa que se usa es la tasa libre de riesgo. ¿Por qué? Porque la depreciación es un tema contable. Es un ahorro que tengo de impuesto gracias a que yo puedo descontarlo. Ese gasto de depreciación lo puedo descontar de mis impuestos. Entonces, ahí no hay como tal una tasa de descuento, así como si los socios son los que están poniendo los reales, entonces vamos a descontar con el riesgo de los socios, con la tasa de descuento de los socios. No, se usa la tasa de libre riesgo porque es un tema, digamos, contable. Es decir, son unos flujos de caja que no tienen riesgo, si lo quieren ver así. No, el riesgo es muy bajo, entonces se usa la tasa de libre riesgo, que es la más baja. Otro dato que me dan es que el proyecto requiere una inversión de 100.000.
en capital de trabajo. Entonces, fíjense que aquí hay dos tipos de inversión. La inversión en capital de trabajo, que es 100.000, y los 5 millones que están aquí arriba, que es la inversión en el equipo o en la pieza de equipo. ¿Ok? Muy bien. Entonces me piden calcular el APB. El APB. Me piden, este, me piden usar el APB como metodología para valorar este proyecto. ¿Ok? ¿Aló? Sí, Profe, digamos. ¿qué significa? No entendí bien la tasa libre de riesgo. ¿La tasa de riesgo como concepto o no entendiste en qué se usa? Eh, o sea, sí, ¿qué significa básicamente el 4% de tasa libre de riesgo en la operación? Pues, o sea, ¿qué implicación tiene? Bueno, que yo necesito una tasa de descuento para hallar el valor del escudo fiscal que me produce la depreciación. O sea, la depreciación, igual que la deuda, es un gasto, ¿verdad? O sea, digamos, los intereses de la deuda son un gasto y la depreciación es un gasto. Y esos dos Sí. gastos a mí me dan un ahorro de impuestos, ¿sí? Ujú. Eso, gracias a que esos dos gastos existen, a mí me da ahorro de impuestos. Y ese ahorro de impuestos significa que el flujo de caja tiene un adicional, pues se le agrega valor al negocio, ¿no? Claro. Entonces, ¿con qué tasa de descuento tú hallas el valor presente de esos flujos de caja que tienes de ahorro de impuestos gracias a la deuda y gracias a la depreciación? La tasa de cada una. Si vas a hallar el valor del escudo fiscal, usa la tasa de la deuda. ¿Por qué? Porque ahí los reales lo está poniendo el prestamista, el acreedor. Entonces la tasa de rendimiento mínimo que le exige el acreedor, esa es la tasa en la que va a descontar los flujos de caja del escudo fiscal de la deuda, o el escudo fiscal gracias a los intereses de la deuda. Y con Ok. la depreciación tiene que ser lo mismo, o sea, algo similar. La depreciación es un gasto que te produce ahorro de impuestos y eso quiere decir que te agrega valor, porque es un dinero que queda ahorrado en el flujo de caja del negocio. Entonces, ¿con qué tasa de descuento tú valoras los flujos de caja que te produce el ahorro de impuestos gracias a la depreciación? Con una tasa, que en este caso es la tasa libre de riesgo, porque si hacemos el paralelismo, la tasa de descuento de los escudos fiscales de los intereses es la tasa de la deuda porque es el rendimiento mínimo que exige el acreedor. En este caso, el dinero o el flujo de caja que te produce la depreciación no es un dinero que está poniendo alguien, ¿me explico? No es un dinero Sí. que alguien está ni prestando ni invirtiendo como socio. Es algo que resulta de que se te permite descontar el impuesto de la depreciación. Es decir, de la práctica contable y de la regulación. Entonces, ese dinero tiene poco riesgo, si lo quieres ver así. Entonces, se usa para hallar el valor presente, se usa la tasa de descuento más baja, que es la tasa de libre de riesgo. ¿Ok? Ah, De todas ok. de todas maneras, lo vamos a ver ahorita con la resolución. Bueno, Esa es la que vemos en entonces, las líneas de mercado capital y la otra. ¿O es otra ¿cuál, perdón? completamente? ¿Qué Cuando cosa? ¿La vimos tasa la de línea. riesgo? Ajá. No, es la misma, como concepto es la misma. Ah, ok, ok. Perfecto. Claro, como concepto es la misma, porque es lo que tú dices, ¿cuáles son digamos, la inversión que más bajo riesgo tiene? Ah, bueno, mira, un bono de la Reserva Federal Americana de largo plazo. Ah, bueno, ¿y cuánto rinde eso? Eso rinde 4%, por decir algo en el ejemplo, ¿no? 4% en este ejemplo. Ah, bueno, entonces Claro. ese es el rendimiento mínimo que yo obtendría por aquello que tiene menos riesgo, sí. Ah, bueno, entonces ese es el rendimiento mínimo exigido a un flujo de caja. Y como la depreciación es un tema que aparece por contabilidad y no es un dinero que alguien está poniendo, entonces, bueno, mira, lo voy a descontar con el flujo de caja, con la tasa de descuento más baja y es la tasa libre de Perfecto. riesgo. Ah, ok. Muy bien. Sí, pero es el mismo concepto que hemos trabajado en los otros temas también. KPM, teoría de portafolio, todo eso. Muy bien. Ok.
Un segundo. Ok. Entonces, fíjense, veamos la resolución de esto. Seguramente no nos va a dar tiempo de toda la resolución, pero por lo menos quiero plantear la tarea que hay que hacer para resolver esto. Fíjense que el APB como metodología, aquí lo tienen resumido, el APB como metodología lo que hace es ir agregando, digamos, los valores positivos y negativos también que tiene, por un lado, la tasa, eh, dame un segundo, ya se me perdió aquí, está aquí la lámina. Ok, ok. Por un lado, voy a ir agregándole al flujo de caja, primero el valor de la empresa no apalancada o el proyecto no apalancado, y después le voy agregando los distintos colaterales, ¿no? Esa es la metodología. Entonces, fíjense que arriba tienen planteada la ecuación que hay que ir entonces completando. Lo primero es que la inversión se le resta, ¿verdad?, el flujo de caja, porque bueno, estamos hablando de valor presente neto. Después hay que agregarle el valor del proyecto no apalancado, es decir, sin los colaterales, y como si los socios estuvieran poniendo todo el dinero. Y después se le agrega los colaterales, es decir, de aquí para adelante serían los colaterales, que es el valor presente de lo que te genera la depreciación y el valor presente de lo que te generan los intereses de la deuda. ¿Ves? Entonces se va sumando las partes, digamos, hasta que tengas el valor de todo el proyecto. Y por supuesto, como siempre, si esto da positivo, entonces el proyecto vale la pena, ¿verdad? Si da positivo. Si da negativo, el proyecto se rechazaría. Ese es el tema. Entonces, vamos a ir completando. Lo primero es la inversión. Ya sabemos que es 5 millones, la inversión en el equipo. Pero sabemos que además hay un capital de trabajo neto. En la lámina anterior me dijeron, en los datos del ejercicio me dijeron que yo tengo que invertir 5 millones en una máquina o en un equipo, ¿verdad? Una pieza de equipo, y además tengo que invertir $100,000 en un capital de trabajo neto. Entonces, yo tengo que incluir en la inversión ese capital de trabajo, en la inversión inicial. Entonces, si se fijan aquí abajo, tengo la suma de los 5 millones más los 100,000, 5,1 millones, ¿no? Este, Negativo porque por supuesto es inversión, ¿no? Ok. Pero además, aquí me están diciendo que le agregue, si ustedes recuerdan de los datos también, yo podía vender el equipo al final del quinto año en 500,000. Yo lo podía vender en 500,000, que era un valor de rescate. Si vemos un segundo los datos anteriores, lo tenemos aquí arriba. Voy digamos, correr un poquito aquí, para que no sea tan... Lo tienen aquí arriba. Si se fijan, aquí está. Me dicen que hay un valor de rescate
por 500.000. Ahí está. Me están diciendo que al final del quinto año yo puedo vender el equipo en 500.000 antes de impuestos. Entonces, nada, lo que estoy haciendo de una vez en la lámina siguiente es incluir eso, para que no se me olvide. Es decir, por un lado, la inversión inicial, que son 5 millones más los 100.000 de capital de trabajo, y además estoy considerando que yo al final del tiempo, venda el equipo en 500.000, pero además hay que recordar algo, que el capital de trabajo también lo recupero. Porque acuérdense que el capital de trabajo es un dinero que yo meto al inicio, lo invierto, ¿verdad? Eso es, por ejemplo, mercancía, eso va rotando, compro, vendo. O si es materia prima, se transforma en producto terminado, lo vendo, y así voy comprando, compro, vendo. Y cuando termine el proyecto, yo vendo la máquina y me está quedando también mercancía. Entonces eso lo vendo y eso es lo que se llama recuperar el capital de trabajo. Que son estos 100.000 que están aquí adicionales. Viendo esto gráficamente, que a lo mejor se hace más útil si lo veo gráficamente. A ver, aquí está. Viendo esto gráficamente, es como si yo dijera, bueno, mira, vamos a poner aquí la línea del tiempo. La línea del tiempo, por ejemplo, así. Bastante choreta, ya va. Está mejor. Es como si yo dijera, mira, hoy estamos aquí en el cero y hoy tengo que invertir los 5 millones en la máquina y tengo que invertir ahí además 100.000 dólares en capital de trabajo. Pasa el tiempo, ¿verdad? Pasa el tiempo, este proyecto me va a generar unos flujos de caja, creo que son 5 años si no recuerdo mal, pero además al final del quinto año yo vendo esta máquina y la logro vender en 500.000. Claro, a esto tengo que quitarle los impuestos porque me dicen que eso es antiimpuesto. Y además, otra cosa que recupero es el capital de trabajo. Eso es lo que quiero decir. ¿Ves? Entonces, lo que estoy haciendo por ahora es valorar esta parte nada más. Es decir, valorar. Bueno, hay que invertir esto al inicio y al final tengo que vender la máquina. Al final tengo que vender la máquina y además recupero el capital de trabajo. ¿Sí me explico? Entonces, lo que tengo que hacer es traer a valor presente esas dos cosas. Esto ya está en el presente, entonces por eso es que ya le puedo restar de una vez 5,1 millones, ¿verdad? Eso ya está en el presente, pero estos que están aquí atrás me los tengo que traer al presente. Me los tengo que traer al presente. Y entonces los tengo que descontar. Eh, Eso es lo que está ocurriendo en la lámina. Eso es lo que está ocurriendo ahí en la lámina. En la lámina está ocurriendo que estoy aquí por un lado estoy ahí restando la inversión inicial, con esta segunda fracción estoy trayéndome a valor presente el capital de trabajo que recibo al final y con esta última fracción estoy trayéndome a valor presente lo que recibo por la venta del equipo al final. Entonces fíjense que 500.000, estos 500.000 por uno menos impuesto me está dando lo que te queda neto de vender la máquina. Y se descuenta al RO. Fíjense que el RO, ¿por qué? Bueno, porque esos reales lo están poniendo los socios. Y entonces estoy descontando con el flujo, la tasa de descuento de los socios. Y el capital de trabajo me los traigo
a valor presente también, pero les traigo, fíjense que la tasa libre de riesgo. Entonces aquí hay otro uso para la tasa libre de riesgo. ¿Por qué con la tasa libre de riesgo? Porque eso es un dinero que ya está líquido. Eso es como si me quedaran $100.000 en la cuenta bancaria, porque ya es el capital de trabajo. Eso se supone que es muy líquido. Entonces, como es muy líquido, no hay riesgo. O el riesgo es muy bajo, digamos. No es que no hay riesgo, todo tiene riesgo. El riesgo es muy bajo, y por eso es que yo me traigo, como eso es prácticamente efectivo, yo me traigo al valor presente eso con la tasa libre de riesgo. Entonces, si yo hago todo este cálculo, me da este número. ¿Qué significa ese número? Que la inversión neta, incluyendo lo que tú recuperas del capital de trabajo e incluyendo lo que recuperas cuando vendas la máquina al final del tiempo, equivale hoy en bolívares, bueno, en dólares de hoy, en valor presente, equivalen a 4 millones. Y negativo, ¿por qué? Porque es la inversión, ¿no? Es como si yo dijera, mira, tienes que invertir 5 millones, 5 millones punto uno, pero no es tanta la inversión porque al final tú recuperas algo, pues. Entonces la inversión neta hoy, vista en valor presente, es 4.873.561,25 dólares. Eso es para entender este cálculo. Ahí, si se fijan, nada más estoy llenando este primer tramo de la ecuación. Estoy es calculando la inversión, que ya toma en cuenta la recuperación que tengo al final del tiempo, tanto del capital de trabajo, tanto del capital de trabajo como de la máquina que vendo. ¿Ok? Ahora faltaría para la metodología agregarle el valor del proyecto como si no estuviera apalancado. Y después los colaterales. ¿Ok? Entonces vamos a esa segunda parte. Entonces, ya conocido la inversión, la tienen allí, ¿verdad? Que eso la calculamos en la lámina anterior. Voy para el valor presente del proyecto como si no tuviera deuda. Y en los datos me estaban diciendo que este proyecto me generaba anualmente 1.5 millones. 1.5 millones anualmente, antes de impuestos. Entonces, si vuelvo un segundito a este dibujito, lo que me están diciendo es, bueno, ahora tengo que agregar que cada año el proyecto me genera 1.5 millones, 1.5 millones, 1.5 millones cada año de ahorro. Y eso es antes de impuestos, así que le tengo que restar también el impuesto a todos esos flujos de caja. Entonces lo que me están diciendo es, bueno, ahora tráete a valor presente esta anualidad. Por eso hay que tener clara la fórmula de valor presente de la anualidad, porque se haga más fácil. Tráete a valor presente esos flujos de caja de 1.5 millones cada año, pero quítale los impuestos que tienen que pagar cada año. Entonces voy para allá. Sería el valor presente de los flujos de efectivo, aquí lo dice, no apalancados, ¿verdad? Y descontados al rojo, que es el costo del capital de los accionistas en una empresa sin deuda. Y ese es un dato del ejercicio, me dicen que es 18%, el rojo. Entonces, traído a valor presente, fíjense, 1.5 millones, le quito los impuestos, ¿verdad? Por eso se multiplica por 1 menos el 34%. Esa es una anualidad, no es un único flujo. Fíjense que es la sumatoria desde el año 1 hasta el 5. Esa es la formulita de anualidad que, vamos a ver si se las puedo recordar aquí. La formulita de anualidad, eso es importante tenerlo a mano porque la vamos a usar mucho, porque cuando veamos flujos de caja que son constantes, como este caso, flujos de caja que son constantes, entonces puedo usar la fórmula de anualidad. Y el valor presente de una anualidad es, se la recuerdo, es la anualidad o ese flujo de caja entre la tasa de descuento que va a usar por 1 menos 1 más a la n tal. Donde la I es la tasa de descuento, la A
es el flujo de caja anual o, digamos, flujo de caja periódico con la misma frecuencia que se recibe. La N es el número de pagos iguales. Y eso me da el valor presente de ese flujo de caja. Entonces, si yo sustituyo esos valores, aquí en este ejemplo, digamos, la A sería el 1.5 millones cada año, ¿verdad? La tasa sería ese 18% que es el ROE. Recuerden que en esta fórmula hay que ser consistente entre la frecuencia de los pagos y la tasa que se usa. Como estos pagos son anuales, la tasa que uso es anual. Si los pagos fueran semestrales, la tasa que uso tiene que ser semestral. Pero en este ejemplo, los flujos de caja son anuales y la tasa que me dan también es anual. Entonces sería 1,5 millones, después sería 1,5 millones, ¿no? Después sería el 18% de la tasa y la N es el número de pagos iguales, que son 5. Entonces, si usted sustituye todo eso en la fórmula, deberías llegar a este número. Debería llegarse a este número. Esto sería bueno que ustedes, como ya les comenté la sesión pasada, hagan su calculadora y repasen conmigo viendo el video y tal, para ver si los números son iguales. Entonces, 3.095.899 dólares sería el valor presente de esa parte no apalancada. Es decir, con eso estamos completando esta parte. ¿Ok? Esto iría aquí. Entonces, si yo se lo sumo a la inversión inicial, que ya la tenemos, si ustedes se fijan y yo sumo esas dos cosas, aquí los tengo, los 4.800.000 de inversión inicial y los 3 millones que me da el valor presente de ese flujo de caja, asumiendo que los socios son los que invierten, si se dan cuenta y suman esos dos, el valor presente neto del proyecto sigue siendo negativo, ¿verdad? Porque este número es mayor que este número. Este número es mayor que este número. Entonces, la inversión es mayor que el valor presente de los flujos de caja. Entonces, si lo dejas hasta ahí, si tú lo dejaras hasta acá, si lo dejaras hasta acá, esto te va a dar negativo. Y entonces, si este BPN te da negativo, tú rechazarías el proyecto. ¿Ok? Por eso es que la metodología dice, bueno, sigue agregando los valores que te dan los colaterales a ver si el proyecto se hace positivo. ¿Ok? Entonces, digamos, lo que vendría ahora es agregar los otros valores a ver qué da. Bueno, amigos, yo lo voy a dejar hasta acá porque tengo ahorita otra reunión, ya me están llamando. Y entonces, para la clase que viene, que lamentablemente mañana no será porque tenemos el feriado, a menos que ustedes quieran, yo no tengo ningún problema. Yo trabajo todos los días. Feriado, Eh, feriado. bueno, perfecto, no tengo problema. Me imagino que es porque van a estudiar mucho, pues. Y entonces, bueno, si eso es así, yo colaboro. Sí, vale. Entonces, lo que vendría ahora en el ejercicio es agregar estas dos partes a ver cuándo va dando el valor presente de todo el proyecto. El escudo fiscal de la depreciación traía valor presente. Igual pueden aventurarse a tratar de llegar a este número, a ver si llegamos a lo mismo, que sería el escudo fiscal que me genera la depreciación y después el escudo fiscal que me genera la deuda, los intereses de la deuda. Y los voy sumando. Pero eso lo hacemos con calma la próxima Sí, vale. sesión. Bueno, Hasta luego, profe, nos cuídense. vemos. Seguimos, Gracias. seguimos hablando. Gracias a ustedes. Hasta luego.